Mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno, y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, la bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Bienvenidos a Lluvias de Gracia. Recibamos con gratitud las bendiciones de la palabra de Dios. Hace aproximadamente un mes tuvimos una cumbre llamada DIV, Desarrollo de Iglesias Visionarias. Hablamos de ser navegantes. La vida es como un viaje en una barca. Pues navegar en el mar se necesita pericia, habilidades. Y parece que así es la vida. Navegamos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros estudios, en las finanzas, en el negocio. Y en ese viaje necesitamos la ayuda de Dios para vencer los desafíos. Y Dios nos dio una palabra que se titulaba navegante cobarde. Cobarde para el pecado y valiente para la santidad. Y el Señor ha puesto en nuestro corazón estas 2 semanas, este domingo y el próximo domingo, hablar sobre la santidad. La santidad parece ser un término muy inalcanzable. Sean santos como Dios es santo. Suena muy lejos. ¿A qué hora tú y yo somos santos como Dios? Pero eso es lo que la Biblia nos pide. Hubo algunos pensadores que respeto mucho y admiro, y creo que estos teólogos pastores comenzaron a sustituir la palabra santidad por integridad, santo por íntegro. Y a mí me pareció bien, yo también abracé el concepto, porque cuando le decíamos a la gente sean santos, insisto, sonaba inalcanzable, pero sean íntegros sonaba más cercano a nosotros. Sin embargo, aunque podemos usar la palabra integridad, rectitud, justo, la palabra nos habla de santidad. Santidad significa aparte, apartado, salir de las malas prácticas y enfocarnos a Dios. Santidad es apartarnos de lo malo y dedicarnos a Dios, consagrarnos a Dios. Y hoy espero darles esta perspectiva que a mí me ha bendecido mucho y me ha invitado a vivir en santidad. No importa si tenemos una semana de conocer a Jesús, un mes, un año, una década o muchos años. La Biblia a cada uno de nosotros nos invita a caminar una vida santa, una vida recta. Y le he titulado a esta reflexión santidad desde la paternidad. Digan conmigo, por favor, santidad desde la paternidad. Es decir, agradar a Dios, vivir en santidad es agradar a Dios desde la perspectiva de nuestro Padre. Porque cuando nos acercamos a Dios debemos estar pensando en algo. ¿Cuál es la figura de Dios? ¿Quién es Dios? Y la propuesta para vivir en santidad es pensar en Dios como nuestro Padre más que como nuestro juez. La Biblia nos enseña, ciertamente Dios es juez, pero la Biblia está llena de la perspectiva de que Dios es un Padre. Si el oficio de tu padre físico, sea ser abogado, sea ser juez, tú no lo miras como abogado ni como juez. Cuando tú llegas a la casa, tú no le dices juez. De hecho, mis hijos nunca me dicen pastor, ni mi esposa. A mí no me gusta que Berlín me diga pastor, porque antes de ser su pastor, yo soy su esposo. Antes de ser yo el pastor de mis hijos, soy su padre. Cuando te acercas a Dios, está bien que lo mires como juez, pero antes de verlo como juez, quiero invitarte a que lo mires como un padre, pero como un Padre excelente como es Él. De hecho, en arameo, la Biblia que se escribió, algunas partes en arameo, pocas partes en arameo, la utilizan en Hechos y también en Romanos 8, cuando la Biblia, Pablo escribe y dice Abba Padre, papito, papá. ¿Cómo hacemos entonces para amar a Dios y odiar al diablo? Porque vivir en santidad es una invitación a amar a papá y aborrecer al diablo, odiar al diablo. Tú no puedes patear al que no odias. Al que se odia se patea, al que se odia se expulsa. Y creo que la iglesia ha sido muy tibia en su actitud ante el diablo.
y de pronto también muy tibia en nuestra actitud ante Dios. A Dios debemos amarlo con pasión. Pareciera chiste, pero quiero ser serio. Pero al diablo hay que odiarlo con odio jarocho. O sea, hay que odiarlo, hay que aborrecer, nos debe repugnar el pecado, aun cuando es atractivo. El pecado es atractivo. La tentación produce una dosis de placer, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener esa repugnancia hacia el pecado. Dios nos ha de ayudar. Ahora quiero ir a 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Pablo le escribe esta carta a estos cristianos que están en la ciudad de Corinto. Y mire qué amable, qué educado, pero qué fino es Pablo para invitar a la gente a vivir en santidad. ¿Cómo inicia? Así que, amados, a ver, diga conmigo, amados, porque así se dirigió Pablo a estos cristianos, y así me quiero dirigir yo a ti, amado. Amados, puesto que tenemos tales ¿qué? Si está en la escritura en la pantalla, muy bien, están leyendo. Puesto que tenemos tales promesas. A ver, grite conmigo, promesas. Ya hemos gritado dos términos, amado y promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando diga conmigo, santidad. Perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Varios de estos conceptos nos proveen mucha riqueza para entender sobre la santidad. Principalmente, ¿qué es lo que nos hace desear vivir en integridad, en santidad, en rectitud? Y aquí encontramos algunos componentes que nos motivan, que nos empujan a buscar la verdadera santidad. Este mensaje yo lo quiero organizar en dos partes. Hoy parte 1 y el próximo domingo parte 2. Y esta primera parte le estamos titulando Santidad desde la paternidad. Y este es el primer principio. ¿Quieren anotarlo? Deseamos vivir en santidad porque somos amados por Dios. Lo que nos debe estimular a vivir una vida limpia, una vida santa, una vida recta, es entender lo que somos. Cuando tú entiendes quién eres en Dios, eso va a producir en ti el deseo de hacer las cosas correctamente, de vivir apartado para Dios. Santidad, apartado para Dios. Somos amados de Dios. Ahora, debemos entender que este primer versículo del capítulo 7 está conectado al capítulo anterior. Toda la Biblia está conectada. A eso se le llama contexto. El contexto de la Biblia, el contexto de un versículo, es el verso que le antecede y el verso que le sigue. Hay un contexto remoto, que sería toda la Biblia, y está el contexto cercano, el versículo o el capítulo anterior. Pablo se refiere a ellos y me gusta. Yo quiero que usted mire esta perspectiva. Porque como padre, cuando yo tengo que corregir a mis hijos, ahora ya están grandes, pero cuando tenía que corregir a mis hijos adolescentes o a mis hijos niños, a veces uno está enojado cuando corrige y los hijos captan una mala percepción de uno, porque uno tiene una voz muy acelerada, uno está con taquicardia, está molesto, el rostro se le desconfigura a uno, y entonces el hijo piensa: mi papá me quiere matar. El niño no está pensando: mi papá me ama, ay, tan lindo, mi papá me va a corregir. Dios nos ama, y aunque es juez, debemos respetar a Dios como juez, no por la sentencia, sino porque entendemos que nuestro pecado tiene consecuencias. Y ahí nos confundimos, porque vemos la consecuencia y le damos el rostro de Dios. A ver, no me quiero desviar. El primer estímulo, la primera motivación para vivir en santidad es entender lo que somos. Y Pablo comienza diciendo: somos amados, así que amados. Y me gusta la cortesía de Pablo, porque cuando uno tiene que corregir a alguien o cuando tiene que enseñar a la iglesia a vivir en santidad, uno podría comenzar desenfocado, maltratando. Y a veces esa es la percepción, como que los predicadores estamos enojados con la gente. Los predicadores no deberíamos estar enojados con la gente. Con el pecado sí, y al diablo se le odia.
Pero Dios no está enojado con nosotros. Dios nos ama y nos dice amados. Es que eso es importante de entender, que Dios no está en contra de nosotros, nos dice amados. Esos son lo que somos nosotros, amados. No comienza diciendo mediocres, cristianetos, mundanos, cristianos domingueros, líder que no ora, líder que no ayuna. No comienza con un tono golpeante, porque la santidad inicia en el amor de Dios. Amados, me gusta, porque en algún momento los predicadores, y me incluyo, pareciéramos que estamos muy enojados. Tenemos que hablar contra el pecado, tenemos que hablar de la santidad, pero ojo, la invitación es hablarle a la gente y sentir por la gente amor, porque amor es lo que Dios siente por las personas. Ahora, yo me voy entonces al contexto inmediato, que es Corintios capítulo 6, un capítulo anterior, y desde el verso 14 hasta el versículo 18, y también en el contexto remoto, desde Romanos 8, el mismo Pablo, pero ahora no a la iglesia de Corinto. Ya más adelante veré el contexto inmediato, que es el capítulo 6. Ahora tomaré un contexto un poco remoto. Romanos capítulo 8. A propósito, te animo a que no te duermas esta noche sin leer completo el capítulo 8 de Romanos. Capitulazo. Capítulo 8 de Romanos es un capitulazo. Mejor que el clásico del Barcelona y el Real Madrid. Mucho mejor. Capítulo 8. Super capítulo. Yo creo que me sé unos 10 versículos de memoria de Romanos 8 y antes yo no me había dado cuenta. A los años me aprendí un versículo de Romanos 8, a los otros años otro versículo. Cuando me dije, uy, todos estos están en el capítulo 8 de Romanos. Pero en el verso 29 la Biblia nos enseña qué es lo que somos en Dios. Ahí nos habla que somos conocidos de Dios, que somos predestinados por Dios, que somos llamados por el Señor, que somos declarados justos, somos justificados, somos perdonados, somos salvos y somos glorificados. Literalmente dice Romanos 8:29, porque a los que Dios de antemano conoció, Él nos conoce, nos agrega valor. No somos unos don nadies, somos conocidos por Dios. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. ¿No es maravilloso que Dios nos conozca? Luego dice Romanos 8:29, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos conoce, nos predestina, traza nuestro futuro. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también Él nos llama. O sea, no somos ajenos a Dios. Dios no está en contra de nosotros. Dios nos ama porque nos conoce, porque nos predestinó, porque nos llamó. Y si seguimos en el texto en la pantalla, sigue diciendo, y a los que llamó, a esos también justificó, nos declaró justos. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Eso es lo que somos en Dios. Sin embargo, hay una lucha en la vida cristiana. Tengamos una semana, un mes, una década o muchos años de ser cristianos, seamos nuevos, tengamos privilegio o seamos los pastores de la iglesia. Este año con Berlín, mi esposa, vamos a cumplir 34 años de ministerio pastoral en mayo. Ya, la otra semana, o esta semana creo yo, el 1 de mayo. No, la otra semana. Cumplimos 34 años de ser pastores, pero en los primeros 7 años, creo yo, o en la primera década, yo no era el pastor general, era un pastor de distrito, tal vez un pastor de área. Y un día, sábado por la noche, yo me sentí muy acusado, muy condenado por el diablo. Me sentía impropio, incompetente. Y cuando estaba a punto de dormirme, vino un pensamiento a mi cabeza. Me recordé de un líder de nuestra congregación que había dejado de ser líder. Y todos tenemos el derecho en algún momento de decir, bueno, quiero descansar. Pero la sensación que tuve, y sé que fue un ataque del enemigo, fue: no eres tan buen líder, porque si tú hubieras sido un buen líder, él seguiría siendo líder. Me sentí mal, me sentí sucio. Si yo orase más, si yo ayunara más, siempre el diablo te quiere hacer sentir sucio y pecador. Y lo somos, pero él nos quiere
hacernos sentir peor para que no nos acerquemos a Dios. Luego vino un segundo pensamiento. Me recordé de otro amigo que también era líder, había dejado de ser líder y se había ido de la iglesia a otra iglesia. Me sentí peor todavía. El otro se quedó en la iglesia, pero este segundo hasta se fue de la iglesia. Y mi sensación era por mi culpa, por mi poca santidad. Y como el diablo lo que quiere hacer siempre es aplastarnos, vino un tercer recuerdo. Recordé a un tercer líder que había dejado de ser líder, se había ido de la iglesia, pero se había ido al mundo. O sea, de mal a peor. Y al final la sensación es: eres sucio, no eres competente, eres inadecuado, no eres digno. Es en aquellos días que uno quiere dejar el privilegio, quiere decir: me equivoqué, creo que Dios no quería que yo fuera pastor, me sentí muy mal. Imagínense usted para pensar: creo que debo dejar el ministerio. Fue una noche muy fría, que ni siquiera me animé a despertar a Berlín a decirle: orá por mí, que ella es una mujer de Dios. Pero dije: aquí ni la oración de mi esposa me ayuda. Estaba tan desesperada, me fui a la sala, no podía dormir, no tenía ni fuerzas para orar. Ese día me correspondía leer Daniel capítulo 10. Y agarro la Biblia y aparece este pasaje en la escritura, verso 11, Daniel 10:11. Varón muy amado. Y seguí leyendo ese capítulo y en el verso 19 dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. No olvido ese día que me sentí tan sucio, tan inadecuado, tan impropio, con pensamientos de me equivoqué, creo que mi profesión no era ser pastor. Ese día Dios me visitó a través de la Biblia, por eso hay que leer la Biblia. Y me dijo: amado. Y luego me volvió a insistir y me dijo: muy amado. Ese día, ¡pam!, se rompieron cadenas. Inmediatamente cambió mi estado emocional. Porque cuando estás en los brazos de papá, escucha su voz. Estar en los brazos de papá es tener el oído presto para escuchar el corazón de Dios. Y Dios siempre nos dice, cuando nos sentimos frágiles, débiles, cuando nos sentimos sucios, oímos la voz amorosa: te amo, te cuido, estoy contigo, te levantaré, te usaré para la gloria de mi nombre. No olvido ese día, pero Dios me dijo: amado. Me dijo: amado. Y es precisamente la expresión que se usa en 2 Corintios 7:1. Estoy hablando de santidad. ¿Qué nos mueve a vivir en santidad? Que Él nos ama. Porque cuando tú sientes el amor de Dios y te sientes en los brazos de papá, la única respuesta en los brazos de papá es amor. Cuando tú sientes el amor o a menos que seamos piedras, bloques de hielo, iceberg, que nos dan amor y no sentimos nada. Pero cada vez que sentimos el amor de Dios, entonces nosotros tenemos amor para Dios. El amor y la pasión que tú y yo le tenemos a Dios es la respuesta de que Él nos amó primero. De hecho, así dice el discípulo amado en sus cartas, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él perdonó nuestros pecados, porque Él compró el cielo para nosotros, porque Él murió en la cruz del Calvario, porque Él venció a su peor enemigo, que no es el diablito, sino es la muerte misma, y porque Él vive, nosotros vivimos. Por eso debimos vivir en santidad. Ahora, a la luz de esto que estoy diciendo, que nosotros, tú y yo y todos los apóstoles de la Biblia amaron a Jesús, no porque eran buenos, sino porque sintieron el amor de Dios, respondieron con amor. Miren a Pablo, ahora van a entender a Pablo. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dijo Pablo. Él era un educado, era un intelectual, era fariseo de fariseos. Era como tener varias maestrías, era tener un doctorado. Y Pablo dice: esas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor. Es que la santidad es por amor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por insignificancia. Lo tengo por basura
¿Cómo es posible que uno pueda tener un título universitario por basura? No es que sea basura, pero ante el amor de Dios, las cosas que tenían valor siguen teniendo valor, pero ahora están supeditadas, ahora están en un segundo plano. La santidad es un tema de prioridades. La santidad es un tema de amor, porque cuando uno ama, pone todas las cosas en orden. Por eso la Biblia dice: amarás a Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Y después todos los amores van de segundo o tercer lugar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero el primer amor es para Dios. Así comienza 2 Corintios 7:1, amados. Ahora quiero que veamos a la luz de 2 Corintios 7:1 un segundo deseo, una segunda razón por qué debemos vivir en santidad. Una segunda motivación para vivir en santidad. ¿Quieren anotarlo? Deseamos vivir en santidad puesto o porque ya tenemos promesas y grandes promesas. ¿Qué es lo que me motiva a mí a agradar a Dios, sacarle sonrisas a Dios, vivir de tal manera que Dios se agrade con mi conducta, con mis palabras, con mis pensamientos? Cuando yo vivo en santidad, hago sonreír a Dios. ¿Cómo lo logro? Entendiendo las promesas que porto. Primero, por lo que soy. Soy amado, soy hijo de Dios, soy conocido, predestinado, llamado, justificado y glorificado. Soy amado. Pero ahora hay una segunda motivación para vivir en limpieza y en santidad. Se llama portador de promesas. Este año es el año de la promesa. Y en 2 Corintios capítulo 1 verso 20 dice que todas las promesas de Dios en Jesús son sí y en Jesús son amén para la gloria de Dios. Todas las promesas. Y no sé cuántos años tengas de conocer a Jesús, o días, o semanas, o meses, pero me doy cuenta que el diablo y nuestro poco interés de estudiar la Biblia nos ha alejado de entender que las promesas son en plural. Por eso promesas, no promesa. Y aquí la escritura dice: puesto que tenemos tales promesas. No dice porque tú tienes una promesa, dice muchas promesas, tan grandes promesas. Ustedes me lo han escuchado todo este año. Yo vine en 1978 a esta iglesia, estaba en otra locación, pero vine a esta misma iglesia y escuché un himno que decían: todas las promesas del Señor mías son. Y en ese canto se mencionaban 34,000 promesas del Señor, 34,000 promesas. Ya este año me di la tarea para estudiar el tema de las promesas, y hay promesas condicionales, promesas incondicionales, promesas eternas y promesas terrenales. De ahí que varía entonces la nomenclatura, cuántas promesas hay. Y los teólogos nos enseñan que hay cerca de 7,000 promesas. Pero encontré al escritor más mesurado, al más tranquilo, y él dice que son 3,576 promesas. Y yo sentí que eran muy poquitas, 3,576 comparadas a 34,000. Pero en eso pensé detenidamente y me di cuenta que si todos los días yo recibo una promesa, me alcanzaría para 10 años. De hecho, todos los días subo a mis redes sociales la promesa del día. Lo que leo en el día lo subo. Ayer subí una promesa generacional que Dios le dio a un músico profeta, y la promesa es que Dios le iba a hacer poderoso y que le iba a dar hijos que siguieran con el ministerio. Todos los días por 10 años. Tal vez tienes una semana de haberte convertido y tú de verdad desconoces que hay miles de promesas para ti. ¿A qué promesas se está refiriendo Pablo cuando dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas? Entonces lo que hice, regresé una página a mi Biblia, fui al capítulo 6, al contexto inmediato, y encontré qué promesas teníamos. ¿Qué dice la Biblia? Desde el versículo 14 hasta el último de 2 Corintios 6, solo tiene 18 versículos, pero nos habla que tenemos fe, tenemos justicia, tenemos luz, tenemos a Cristo, somos el templo de Dios, tenemos a Dios habitando entre nosotros, tenemos a Dios caminando entre nosotros,
Tenemos a Dios como nuestro Dios. Somos su pueblo. Tenemos a Dios como nuestro Padre. Somos sus hijos. Solo regresé una página y me di cuenta que no era una promesa, sino eran muchas promesas. Léalo conmigo en el verso 18. Pero antes de leer este verso, yo quiero que escriba esto, y si usted quiere publicarlo en las redes sociales, en Twitter o en la red social que usted tenga, lo puede hacer. Escribí este pensamiento: nuestra santidad es la consecuencia y no la condición para recibir promesas. Y esto es muy importante que a todos nos quede claro. A veces algunos de nosotros hemos subido en redes sociales una doctrina rara, donde nos invitan a que seamos santos para ganar el cielo. Tenemos que ser santos, pero no para ganar el cielo ya está ganado. Puesto que ya tenemos la promesa, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Cámbiele el enfoque, porque es una vida muy estresante, es una vida muy tortuosa. Vivir en santidad porque me voy a ir al infierno. Vivir en santidad para ganarme el cielo. Vivir en santidad porque si no vivo en santidad y viene el Señor, me quedo. Si te quedas, no es porque no eres santo, sino porque no eres hijo. Puesto que somos hijos, puesto que somos ya hijos de Dios, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? No son mis pensamientos, le estoy leyendo la Biblia. Pablo escribió y les dijo: amados, puesto que ya tenemos promesas, la promesa que Dios es tu Padre y que tú eres su hijo, entonces ya que eres hijo, ahora camina en santidad, no para convertirte en hijo de Dios, porque ya eres hijo de Dios. Cambia la vida, cambia la perspectiva. Es una santidad alcanzable, no es una santidad de un hombre prepotente, de un Dios con un mazo en la mano, un Dios con un látigo en la mano. Viva santo, ya lo agarré. Los ojos de Dios contemplan la tierra, no para darte un leñazo en la cabeza. Dios no es como esos policías que se ponen detrás del poste, detrás del árbol, escondidos, y le salen a uno. Así lo quería agarrar, corriendo su moto y corriendo su carro. Dios es juez. Yo lo sé que es juez. Y yo sé que la paga del pecado es muerte. Yo lo sé también. Pero también entiendo en la Biblia que es diferente la perspectiva. Aquel que vive en santidad para alcanzar algo, que aquel que vive en santidad porque ya alcanzó algo. Quiero ver las manos de los que ya alcanzaron el cielo. A los demás hay que disipularlos, porque piensan que hay que diezmar para ganar el cielo. Mala doctrina. Sean generosos y den el diezmo, no para que Dios perdone pecados. Ni un diezmo perdona pecados, ni uno. Entonces, ¿por qué diezman? La gente piensa que nos tienen amenazados. Nosotros diezmamos porque amamos a Dios, porque ya tenemos la promesa que vamos a ser prosperados, porque tenemos la promesa de que el que es generoso, Dios le da más. Pero no lo hacemos para que nuestros pecados sean limpiados. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Quiero impregnar la palabra de Dios en ti. Y yo sé que es difícil en nuestro subconsciente liberarnos de un Dios malo si tuvimos un padre malo en la tierra, si tuvimos un padre rudo, brusco. Sé que personas me dicen: yo hubiese preferido no tener padre al padre que tuve. Brusco, violador, ultrajador, violento, agresivo con la madre, borracho, altanero. Y ahora vienes a la iglesia y te estoy diciendo que Dios es tu padre. Tú dices: no, gracias, calavera, cruz, no, gracias. Tal vez no lo dices conscientemente, pero quiero decirte que así funciona la vida. En nuestro subconsciente, si tú tuviste una mala experiencia con un policía, tú dices: todos los policías son unos ladronotes, chuchos. Si tuviste, fue mi experiencia. Yo he tenido 7 buenas experiencias con policías y una mala.
Lástima que la última que tuve fue la mala. Pero después yo creo que los policías de Guatemala, lo que a mí me ha tocado es que se puede hablar con ellos. Claro, si uno se pone bravo y altanero, no se resuelven las cosas. Pero si uno habla con la verdad, le dice: discúlpeme, tiene razón. Una vez en la zona 1, yo me mentí contra la vía a las 9 de la noche. Contra la vía en la zona 1. Y van a creer que el carro que venía, las luces que venían, ese carro puso la sirena, era un carro de la policía. Yo venía de visitar un grupo de la zona 5 y hablé con ellos. Le dije: ¿de dónde viene? De un grupo. ¿Y qué hizo ahí? Soy pastor, vine a predicar. Pero se dio cuenta que se metió contra la vía. Sí, usted tiene la razón, lo que usted tenga que hacer, pero la verdad es que no ando ni fumando ni tomando. Por esta vez lo vamos a dejar ir. 7 veces me ha pasado así. La octava sí me clavaron. Y no fue a mí, sino a mi hijo Diego. Pero bueno, entonces yo tengo buena impresión de los policías. Piensen por un minuto. Todos los que tienen conflicto con la autoridad es porque tuvieron conflicto con su padre terrenal. Todos los que tienen conflicto con el director, odian al que es líder, odian al que los quiere mandar. ¿Acaso usted es mi papá para mandarme? Un día llevé a un grupo de músicos de esta iglesia a mi casa y estábamos comiendo. Yo les estaba pidiendo, eso fue hace años, para que no esté pensando: ¿será Julito? ¿Será Jensi? ¿Será Steven? No, no es ninguno de ellos, si no, no lo diría acá. Pero estaba ahí en la mesa comiendo con ellos y les estaba pidiendo ciertas cosas. Y vi que uno salió así, enojado. No, eso no me parece a mí, pastor. Pero yo dije: tranquilo, no hay que levantar la voz. Yo no estoy levantando la voz. ¿Qué pasó? Y cuando me senté con él a entender, había crecido sin padre, tenía conflicto con la figura de autoridad. No sé por qué, pero los padres cometemos más errores que las madres. Miren usted, en el Día de la Madre, que se celebra con cohetes, ametralladoras, bombas, proyectiles, AK-44, AK-47 y de todo. Pero el Día del Padre, ni canchinflines. Hemos cometido más errores los padres. Y resulta que Dios dice que es nuestro Padre. Dios no dice: soy tu madre. Él dice: soy tu papá. Así dice 2 Corintios 6:18. Y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay una imagen que me gusta de un padre abrazando a su hijo, y la otra figura es un juez dictaminando sentencia. Y tú, cuando te acercas a Dios, tienes que pensar en Dios como padre o en Dios como juez. Y estuvimos enseñando en la serie de oración que el Padre Nuestro, miren qué interesante, Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro. Jesús no te enseñó a orar con el juez nuestro. Él no dice: juez nuestro que estás en los cielos, declárame limpio, perdona mis pecados. Así no comienza. Comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Y hasta entonces perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay que pedir perdón a Dios. No estoy diciendo que los que estamos aquí no somos pecadores. De hecho, me gusta Pablo porque dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. No dicen límpiense. Pablo dice: limpiémonos. Esto es la santidad, es para nosotros los pastores, para nosotros los profetas, para nosotros los evangelistas, para nosotros los apóstoles. Todos los días tenemos que pelear contra el pecado, pero el motor es el amor del Padre, no es el látigo o el martillo del juez. Yo quise recordar, yo tengo un padre, un lindo padre, y claro, uno no se recuerda de bebé, pero me doy cuenta con mi nieto que mi nieto, aunque Berlín es más amorosa que yo, pienso que se siente más seguro conmigo, no sé por qué. Y así pasa, los niños cuando son bebés quieren estar en los brazos del papá, por lo menos a los 10, 11 meses, que en los brazos
femeninos. Esta foto es cuando yo era niño y estaba en los brazos de mi papá. Tal vez ustedes conocen a mi papá, pero él es mi papá y ese era yo. Saber qué pasó en el camino, ¿verdad? Todos nacemos bonitos y nos hacemos fieros en el camino, pero allí uno se siente seguro. Crecí, me casé y tuve mis hijos y cargué a todos mis hijos, pero esta foto fue un abre tus ojos. Y aquí estoy cargando a Diego. Me está agarrando del pelo, no sé si se siente seguro, pero la idea es, tú nunca te imaginarías así. Somos tan religiosos que nunca nos imaginamos que Dios nos puede poner en su nuca. No sé por qué pensamos que Dios es prepotente. Adórenme, hínquense todos. Pero Él quiere hincarse y Él se hinca con nosotros y Él nos abraza. En mayo vamos a comenzar una serie de alabanza. ¿Y saben qué descubrí? Que no solo nosotros cantamos, que Dios también nos canta a nosotros, que nos ama tanto, que nos canta y se queda mudo cuando nos mira, como cuando nace un bebé y la mamá no puede decir nada, de extasiarse de la belleza. La religión nos vendió un Dios que solo exige, exige, exige. Yo encuentro en la Biblia un Dios que ama y que abraza. Y esta última foto es con mi nieto, y eso fue hace unas cuantas semanas. Esta es mi foto favorita. ¿Sabe por qué? Porque se durmió mi nieto en mis brazos. Wow, yo me sentía el hombre. Imagínense, nosotros que somos bruscos, nunca pude dormir a mis hijos en mis brazos. Nunca. A los 5 minutos, Berlín, ¿cómo haces para aguantar a estos niños? ¿Cómo comen? Tomalos. Y se los entregaba. Y se durmió King Mike en mis brazos. ¿Te imaginas tú dormirte en los brazos de Dios? Wow. Qué paz, qué tranquilidad. ¿Cómo no vivir en santidad si tenemos un Dios que nos ama? Tienes una semana de haberte convertido o tienes 40 años de haberte convertido, y lo que te motiva a vivir en santidad no es el infierno, sino que ya ganamos un cielo y que hay un Dios que nos abraza, que nos besa, que no hay demonio que nos puede separar de los brazos de Dios. Dale un fuerte aplauso y dile: te amo, papá, te amo.